¿Qué tal? El día de hoy vamos a ver cómo se calcula el inventario promedio de tu almacén. Esto te va a servir muchísimo cuando quieras optimizar el flujo de dinero o eficientar cómo estás manejando el flujo de dinero en el mismo. Lo que vamos a ver en este video son los métodos que existen para obtener el inventario promedio. Vamos a ver un ejemplo del método 1, un ejemplo del método 2 y vamos a ver recomendaciones finales. Así que quédate, que estoy seguro que esto te va a interesar. Pues bien, vamos a ver los dos métodos que existen para obtener el inventario promedio. Y realmente es muy sencillo. En el primero de ellos, tenemos que tomar el inventario inicial que tenemos en enero, sumar el inventario final a diciembre, lo que tenemos en el inventario final en diciembre, y dividirlo entre dos. En el segundo método, la suma de inventarios iniciales de enero a diciembre es lo que vamos a necesitar. Después le vamos a sumar el inventario al 31 de diciembre y lo vamos a dividir entre 13. Como puedes ver, en el primer método solamente estamos haciendo dos tomas de inventario, por eso lo tenemos que dividir entre dos. Y en el segundo método, al sumar todos los inventarios del año, más un inventario adicional al final del 31 de diciembre, es por eso que lo tenemos que dividir entre 13. El primer método se utiliza más cuando tus inventarios no tienen mucha variación y el segundo cuando existe mucha variación. Pero vamos a ver ejemplos específicos para que te sea más sencillo hacerlo por ti mismo. Entonces vamos a ver el ejemplo del método 1. Vamos a suponer que tenemos las siguientes tomas de inventario. Esto sobre todo es mucho más sencillo si se hace en empresas comerciales, por ejemplo, empresas que solamente se dedican a comprar y revender artículos. Con las empresas que están enfocadas en la producción, los métodos se utilizan igual, aunque la toma de los inventarios puede ser un poco más complicada. Pero vamos a suponer que estos son los números de inventario inicial al inicio de cada uno de los meses específicos de enero a diciembre. Puedes observar en la parte de abajo que aquí estamos haciendo una toma adicional del mes de enero, porque estamos tomando el mes de enero del año siguiente. Entonces tengo de enero a diciembre y el mes de enero del año siguiente. Todos son inventarios iniciales. Entonces en el primer método, como habíamos visto, vamos a tomar el inventario inicial en enero, le vamos a sumar el inventario final a diciembre y lo vamos a dividir entre dos. Pongo mi línea para hacer la fórmula, tomo lo que es el inventario inicial de enero, que son 10,000, pues en este caso pesos, dólares o la moneda que sea en tu país, y después tomamos el inventario final a diciembre. Ahora, ¿por qué estoy tomando donde dice enero? Porque si recuerdas, en esta tabla son los inventarios iniciales. Como yo quiero el inventario final a diciembre, pues por lógica mi inventario final es de diciembre es con el que voy a iniciar enero. Por eso estoy tomando esos 11,000 pesos. Hago la suma y lo divido entre dos y el resultado es de 10,500. Entonces yo puedo decir que mi inventario promedio del año en curso fue de 10,500 pesos. Ahora, aquí está la situación importante. Como puedes ver tú las tomas de inventario, hay muchísima variación de un mes a otro. Y esto es algo que nos puede ocasionar bastantes problemas si no tomamos en cuenta qué método es el que debemos de utilizar. Vamos a ver el método 2 exactamente con los mismos datos para que puedas ver la diferencia. En el método 2 tenemos que sumar todos los inventarios iniciales de enero a diciembre y después sumarle el inventario al 31 de diciembre, lo que sería el inventario final del 31 de diciembre. Y todo eso lo vamos a dividir entre 13. Nuevamente pongo mi línea para hacer la fórmula y la sumatoria de inventarios de enero a diciembre es de 367,000 pesos. Le voy a sumar el inventario al 31 de diciembre, que es mi inventario con lo que inicio enero, que es de 11,000 pesos y lo voy a dividir entre 13. Fíjate cómo la cantidad cambia radicalmente. En el anterior método habíamos dicho 10,500 pesos y aquí estamos hablando de que mi inventario promedio mensual es de 29,076. ¿Por qué la diferencia? Porque ahora estamos tomando en cuenta todos los meses del año, uno por uno. Y existe, en este ejemplo, existe una variación tan grande entre las salidas de inventario de un mes a otro que por eso se dan estos números. Es por ello que tú tienes que observar cuando quieras analizar cuál es el costo promedio del inventario de tu empresa, de tu negocio, cuál es la variación que existe de un mes a otro. Si existe poca variación, puedes utilizar el primer método. Si existe mucha variación, tienes que usar el método número 2. Como un esquema comparativo,
podemos ver lo siguiente, que tiene que ver con las recomendaciones finales. Aquí tenemos la diferencia de inventarios promedio, tomando en cuenta los dos métodos. Y como viene en el punto 1, si tu inventario tiene una fluctuación muy grande durante el año, el método de medición puede ser, el método de medición mensual puede ser el más exacto. Estamos hablando del método número 2. Si tiene muy pocas fluctuaciones, el cálculo del inventario inicial y final anual debe de ser el exacto. Es decir, si mi inventario, por ejemplo, hubiera tenido datos que no varían más allá de entre 10,000 y 12,000 pesos, pero ni más abajo ni más alto, el método 1, donde yo tomo nada más el inventario de enero y el inventario de diciembre, con ese debería de ser suficiente. Pero cuando yo veo que cada una de mis tomas de inventario es muy diferente a la anterior, o existe mucha variación a inicios del año que a finales del año, debería de utilizar el método 2. Ese es el que va a ser más exacto. Obviamente eso implica que tengo que tener un mejor control de la toma de inventarios físicos, de la toma del costo de inventario cada mes, para poder obtener al final del año esta información. Y el punto número 2 lo que nos dice es que si cambias de método para saber el promedio de inventario, debes de tenerlo muy en cuenta para tu balance. No es lo mismo que pongas que tu inventario promedio es de 10,500 pesos a que pongas que es de 29,000. Estamos hablando de más del doble. Entonces esto va a afectar tu balance general. Por supuesto que si estamos hablando de que tú trabajas en el área de contabilidad o en el área financiera, debes de avisarle al dueño de la empresa, al director, o si tú eres el dueño, debes de tomar en cuenta que esto puede afectar de manera importante, inclusive, cuánto vas a reportar de utilidad al final del periodo. También es crítico que no cambies tan fácil de un año para el otro el método de control de inventarios que estás llevando, o en este caso el método para saber cuál es tu inventario promedio. Si lo haces, debes avisar a todas las personas dentro de tu organización que tengan que ver con esta información para que sepan que puede haber una variación y el porqué de esa variación. Como puedes ver, para poder calcular el inventario promedio no tiene mucha ciencia, es realmente muy sencillo. Toma en cuenta que existen esos dos métodos y utiliza el que más se adecue a tus necesidades. Por favor, compártelo, no olvides en suscribirte y te damos muchísimas gracias por ver nuestros videos. Hasta luego.